Buenas tardes a todos, muchas gracias por su puntualidad. A las 6:10 iniciamos.
Buenas tardes, señoras y señores. En nombre de Central Agrícola les doy la más cordial bienvenida a esta masterclass del mes de abril. El nombre de nuestra conferencia del día de hoy es el problema de la salud intestinal. ¿Debe atender solo la causa o también a la consecuencia? Le brinda información para acompañarlos en todo momento de su producción. Quisiéramos darles algunas recomendaciones para poder disfrutar mejor de la capacitación. Todos los micrófonos y cámaras deberán estar apagados durante la exposición. Las preguntas se responderán al final de la misma y deberán enviarse por escrito en el chat de la reunión. Al final de la exposición tendremos 15 minutos de Al final de la exposición tendremos 15 minutos de preguntas y respuestas. Les quisiera presentar a nuestro conferencista del día de hoy, Gerardo Villalobos Saúl, médico veterinario egresado de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en gerencia ambiental, 26 años de experiencia en salud y producción avícola, gerencia técnica y de productos, plantas de alimentos balanceados, premezclas y aditivos zootécnicos. Especialista en salud intestinal e inmunofisiopatología, digestiva, especialista en coccidias, manejo de programas anticoccidiales y en el diagnóstico integral de coccidiosis. Trabaja para Nuproxa Switzerland como gerente técnico y marketing global. Los dejo con Gerardo. Muy buenas tardes, noches para mí, tardes para ustedes. María José, por favor, me indicas cómo me están escuchando. ¿Se escucha bien mi audio? Sí, se escucha muy bien. Perfecto. Okay. Yo ustedes lo escucho un poquito entrecortado. Por favor, si tienen alguna falla de audio, me avisan para ver cómo resolver. Bueno, agradecido y es un honor para mí compartir este espacio con ustedes para transmitirle un poco de mi experiencia y de cómo ha cambiado las nuevas perspectivas y visiones que se lleva en el ámbito de la salud intestinal. Para iniciar esto, por eso sí me gusta iniciar con una pregunta que si es suficiente atender la causa o la consecuencia. Y este es algo que lleva a la forma en que se han tratado los problemas, no solamente de salud intestinal, sino los problemas a nivel en general, tanto en la medicina humana como en la veterinaria. Cuando tenemos un problema, siempre nos enfocamos en buscar quién es el culpable. Lo mismo nos pasa a todos los seres humanos, siempre tratamos de buscar quién es el culpable. Y creemos que con solucionar y darle la justificación o descubrir quién es el culpable, ya solucionamos el problema y no es así. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un problema bacteriano, llámese disbiosis, lo que usamos es un antibiótico. Si tenemos un problema de hongo, usamos un antimicótico. Y si tenemos un problema de coccidia, usamos un anticoccidial. Y muchos piensan que con solo solucionar el agente causal o atacar el agente causal ya vamos a solucionar el problema. Sin embargo, los seres vertebrados somos más complejos que simplemente acabando con la causa se acaba el problema. Nosotros tenemos un complejo sistema inmune y nuestro organismo responde a un agente causal o a una acción. Y frente a una acción siempre hay una reacción. Quiere decir que nuestro sistema inmune va a generar respuestas inmediatas para el agente causal que está causando el problema. Y las respuestas serán tan grandes como la magnitud y la intensidad de la afección que está causando el problema. Y es por eso de que las terapéuticas hoy en día, la forma de solucionar los problemas, tanto y específicamente hablamos el día de hoy de salud intestinal, van más allá de atender solamente el agente causal. Ok, para comenzar, pues yo entre tantas cosas que citó María José, a lo cual yo me dedico o hago, yo soy un contador de cuentos, yo soy un contador de historias. Y
me voy a tomar el atrevimiento de iniciar esta charla con una breve historia. Es decir, vamos a contarle una historia para que ustedes vayan entendiendo las cosas que pasan por mi cabeza. Hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, no mentira, esto no es de Guerra de las Galaxias. Sin embargo, imaginémonos que tenemos un universo paralelo, que en una galaxia muy lejana existe un planeta. Imagínense que esta es la galaxia lejana y que el planeta se encuentra aquí. A este planeta pongámosle un nombre y este es el nombre y este es el planeta. Cualquier parecido con algo de la realidad es pura coincidencia. Digamos que por la forma de este planeta, decimos que el planeta se llama el planeta huevo o el planeta pollo, mejor dicho, o el chicken planet. El planeta pollo tiene características muy particulares y es que tiene una distribución de los continentes en una forma muy particular. Si se parece a algo, indico pura coincidencia. Lo interesante es que dentro de este planeta todo trabaja en armonía. Todos los países y todos los continentes trabajan por un bien común, que es obtener energía, alimentos y un bienestar para todos los habitantes de este planeta. Pero dentro de este planeta existe un país muy particular que a mí me parece que es el país más importante y no es cualquier país, es el país. Y ese país se llama Intestilandia. Intestilandia tiene la misión de mantener el equilibrio de todos los continentes, de todos los países y los habitantes de ese planeta. Y entre sus funciones tiene, por un lado, distribuir los recursos y lo que sería la energía, los recursos energéticos para darle alimentación y energía a todos los habitantes del planeta Pollo. Asimismo, se encarga de tener todas las reservas, los cuarteles de soldados y elementos de defensa y el entrenamiento de todos ellos para obviamente asignarles las atribuciones pertinentes en la defensa y el mantenimiento de la soberanía de todo el planeta. Imagínense ustedes tamaño de responsabilidad de que ellos se encargan de mantener el equilibrio y el orden y la disciplina y la gobernabilidad de todo el planeta. Lo interesante de Intestilandia es que tiene unas vías de penetración espectaculares. Todo para entrar al planeta tiene que entrar por Intestilandia. Principalmente todas las vías, el alimento, los recursos, el personal, todo se distribuye a través de las vías de comunicación que entran en Intestilandia. Pero Intestilandia, como todo país está perfecto, todo el mundo quiere ir para allá y tiene problemas de migración. Todo el mundo quiere entrar a Intestilandia y entra todo el mundo a Intestilandia, casi todo. Y dentro de ellos se encuentran individuos buenos, regulares y malos, o no tan buenos. Es decir, que entran, obviamente, los que quieren llevar recursos, los que quieren trabajar, los que quieren llevar alimentos y distribuir, obviamente, bienestar a todos los habitantes de Intestilandia, pero también entran bandas delincuenciales, como las bandas muy poderosas de los gran positivos, otras que llaman unas bandas terribles de gran negativo, y unas chicas perversas que le llaman las coccidias, que hacen muchísimo daño y generan unos disturbios dentro de la población de Intestilandia bien fuertes. Para entrar a este país se necesita pasar por un control de migración, que yo lo llamo el control de identificación migratoria intestinal, y obviamente todo individuo, sea cual sea la función que quiera entrar dentro de este país, tiene que ser revisado, supervisado por unos agentes de aduana para saber si no tienen un prontuario policial o tienen algún tipo de historia de que genere de que él o sus familiares o sus congéneres hayan tenido algún tipo de problema en cuanto a la generación o perturbación del orden público del país. Para eso, se comunican con un departamento que está muy bien estructurado dentro de esta estructura que tenemos de información, que es el Departamento de Historia de Visitantes y Administración de Recursos Celulares. Quiere decir que existe una oficina básicamente en cada esquina de toda esa gran vía y de toda la distribución de ese país, que los llamamos los edificios administrativos de la lámina propia. En cada uno de ellos se encuentra registrada la historia de todos los individuos que han entrado y que están entrando dentro de Intestilandia.
y si alguno de ellos ha tenido algún tipo de situación o reclamo, queda registrado allí de inmediatamente. Y de ser así, de que estos individuos que están entrando tienen realmente una connotación negativa para la salud de toda la población del planeta Pollo, se le comunica a un cuerpo élite digamos que militar o parapolicial, que se encarga de controlar y eliminar, erradicar o neutralizar a todos estos individuos indeseables que estén intentando entrar al planeta Pollo a través de Intestilandia. Si estos individuos que entran a este país o al planeta superan las capacidades de neutralización o las fuerzas, obviamente, militares o policiales, se empiezan a generar daños y perjuicios a todo lo que es la estructura de este planeta. Y obviamente la calidad de vida de todos los habitantes de Intestilandia se van a ver comprometidos. Quiere decir que estos individuos son vándalos, malandros y delincuentes que rompen vidrieras, rompen paredes, los hidrantes de agua, las tuberías, servicios de agua, luz, etcétera, etcétera, por lo cual todas las funciones, habilitabilidades y todos los recursos y las funciones que tienen y los trabajos que tienen cada uno de los habitantes de Intestilandia se va interrumpido. Cuando esto sucede, obviamente, este desbalance en cuanto a la cantidad de perturbadores de la paz comienzan a generar dentro de este hermoso país, generan consecuencias. Y estas consecuencias nosotros lo homologamos y llamamos que son daños epiteliales o daños de las estructuras y de las paredes, de toda la infraestructura del país, inflamación crónica, estrés oxidativo intestinal, tránsito rápido, mala pigmentación, pérdida de la ganancia de peso, conversión, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas son consecuencias de la entrada de estos vándalos de delincuentes que no puedan ser controlados o identificados a tiempo. Cuando esto sucede, compromete la soberanía y la estabilidad y la gobernabilidad de Intestilandia. Quiere decir, si vamos a ver una imagen más realista y estamos acercándonos a la realidad, esto es lo que ocurriría dentro, y este sería Intestilandia. Toda esta cantidad de individuos que están aquí son estas bandas delincuenciales que hablamos al principio y que comienzan a generar un deterioro de todas las estructuras y de todos los edificios y de toda la ciudad. Si ustedes ven, esta función que está aquí se parece mucho a la estructura de esta ciudad. Pero si lo estamos acercando cada vez más a la realidad, les voy a mostrar una fotografía de Intestilandia. Señores, aquí les presento Intestilandia, que está bajo el caos y el dominio de una ingobernabilidad o una tiranía de las bandas delincuenciales o los malandros que están entrando. Esto, en resumidas cuentas, nosotros lo llamamos cuando se compromete la soberanía de Intestilandia o está en juicio y hay problemas en la gobernabilidad, nosotros lo llamamos disbiosis. La disbiosis no es más que cuando se ve el desequilibrio entre la normalidad de las bandas delincuenciales que superan y se salen de control sobre las células benéficas, los habitantes de Intestilandia, los que tienen el bien haber dentro de este país. Entonces la disbiosis es el desequilibrio y falta de gobernabilidad que impera dentro de Intestilandia cuando estas bandas de delincuentes o de individuos indeseables superan o se salen de control. Entonces, cuando nosotros hablamos de un problema de salud intestinal, comenzamos por decir, bueno, ¿cuál es la causa? La causa puede ser las coccidias, pueden ser bacterias, pueden ser virus, pueden ser causas originadas por alimentos, llámense factores antinutricionales, grasas rancias o oxidadas, micotoxina, y para ustedes contar cualquier cosa que me altere el equilibrio y el buen vivir de los habitantes de Intestilandia a través del alimento. Puede ser problemas de estrés calórico, que generan también tránsito rápido y otro tipo de estrés oxidativo a nivel del intestino, y etcétera, otros tipos de causas. Obviamente depende de la agente causal, se va a instaurar un problema. Si la agente causal de la coccidia es coccidiosis, si son bacterias, disbiosis, si son virus, pueden haber depresión, anorexia o diarrea, inmunosupresión, etcétera, etcétera, etcétera. El problema del problema es que los problemas no vienen solos. Es decir, no solamente es la coccidia, sino a la coccidia también se le suma otro oportunista, otra banda delincuencial como
algún tipo de gran positivo o gran negativo, y después tenemos cosillas, podemos tener clostrillo, podemos tener también, junto a cualquiera de los anteriores, un problema de micotoxina, o podemos tener un problema de factores nutricionales, o sencillamente podemos tener distintos agentes causales que van a ocasionar problemas diferentes o similares o agravados en la misma relación. Entonces, cuando se presentan uno o más agentes causales, que usualmente es así, y los problemas se suelen combinar, pues empezamos a tener consecuencias de índole variable. Inflamación crónica, estrés oxidativo, intestino permeable, inmunodepresión, síndrome de mala absorción, tránsito rápido, problema de conversión, de ganancia de peso, problema de pigmentación, etcétera, etcétera, etcétera. Las consecuencias de los problemas o las consecuencias de los agentes causales es lo que hace que los productores, los industriales, porque todos nosotros hacen que el animal genere una pérdida en su rendimiento, en su calidad de vida. Los habitantes de Testilandia no pueden vivir, trabajar ni vivir bajo estas situaciones, con lo cual hay pérdidas económicas. Lo que genera al final las pérdidas económicas cuantiosas, considerables y muchas veces imperceptibles o de manera muy sutil, son las consecuencias a los problemas iniciales. Entonces, cuando tenemos uno o varios problemas que se juntan con uno o más consecuencias, que las consecuencias van a ser variables, pasamos de un problema simple a un problema grave o a un problemón. Quiere decir que cuando estamos iniciando podemos tener uno o no tantos agentes causales, y de acuerdo a la cantidad de agentes causales o de problemas que se van presentando, podemos tener distintas variedades e intensidades de consecuencias. Y esa va a ser la diferencia entre una enfermedad subclínica o una subclinicidad de un problema a cuando ya tenemos varios problemas y distintas consecuencias que todas se van sumando, empezamos a tener un problema ya clínico mucho más evidente y que genera obviamente un círculo vicioso de retroalimentación para que se vaya agravando la situación. Entonces, ¿es suficiente tratar la causa? Quiere decir que si yo tengo un problema de cocilla, solo un anticoxial me resuelve la situación. O si yo tengo una bacteria, solamente usando un antibiótico resuelve la situación. No, porque nuestro sistema inmune generó unas consecuencias, generó una respuesta, generando múltiples consecuencias, con lo cual el problema se va a agravar. Y aunque tú pares el agente causal, la activación del sistema inmune como defensa del sistema inmune va a seguir generando problemas y situaciones. Y si hablamos que en el caso, por ejemplo, del pollo engorde, es una carrera de 100 metros planos, su vida es muy corta, lo que pase en un día 28, por ejemplo, no permite de que al día 40 se haya solucionado. Las consecuencias se siguen generando un detrimento en los parámetros zootécnicos y en la calidad de vida del animal, con lo cual al día 40 ni siquiera cerca se han resuelto los problemas de inflamación crónica, de estrés oxidativo, de intestino permeable. Por eso es que hoy en día las alternativas y las soluciones para evaluar y solucionar los problemas de salud intestinal conllevan a evaluar a la causa y a la consecuencia. Estrategias que ataquen la causa y la consecuencia de manera simultánea. Es decir, que si nos imaginamos nuevamente en el escenario inicial del cuento de Intestilandia, si yo estoy enviando fuerzas militares o policiales para atacar a los vándalos y malandros que entran a causar daños y destrozos en la ciudad, también estoy enviando cuadrillas de reparación que logren otra vez acomodar las vidrieras, restablecer los sistemas de agua, de luz, acomodar las calles y todo lo que los habitantes de Intestilandia necesitan para poder continuar con su proceso productivo y obviamente no se pierde la ganancia de peso, la conversión, no haya el tránsito rápido o las diarreas a consecuencia de los hidrantes o de las tuberías rotas, etcétera, etcétera, etcétera. Si les pudiera ver la cara, yo te aseguro que algunos de ustedes tendrían esta cara como que de asombro de que de este cuento donde este loco sacó esta cantidad de cosas. Sin embargo, no se preocupe que yo les voy a explicar cómo abordar el problema, porque ahora las estrategias para lograr abordar, solucionar y mejorar y ser más eficientes en los recursos para resolver estos problemas de salud intestinal se encuentran a la disposición de ustedes. Uno de ellos, con mucho orgullo lo represento y me gusta presentarse el día de hoy, que es Peptasan.
Peptasan es un producto polihierbal 100% natural que tiene las características de modulador de las funciones intestinales. Como modulador de las funciones intestinales tiene la capacidad de ayudar a resolver las distintas consecuencias que son generadas a partir de un agente causal. Pero, obviamente, también tiene la capacidad, porque para eso fue el diseño del producto, de incidir específicamente sobre una causa o un agente causal. Entonces, una combinación única de fitocompuestos con amplia actividad anticoxial. Entonces, la causa que ataca Peptasan es la coxidia. La coxidia es la causa o es el problema principal en que se enfoca el producto para resolver en primera instancia. Sin embargo, también actúa sobre la mitigación y el mejoramiento de todas las consecuencias que se generan a causa de las coxidias, como mejorar la integridad intestinal, la absorción de nutrientes y del pigmento, prevenir y reducir el estrés oxidativo intestinal y la inflamación crónica, optimizar la respuesta del sistema inmune, mejorando toda la respuesta de estas células centinelas o paramilitares que digamos que conforman la primera línea de defensa de nuestro sistema inmune, mejorar el desempeño de los animales, haya o no haya desafío de coxidias, porque va a ayudar a que la inflamación crónica, consecuencia de muchos otros agentes, y que la inflamación crónica intestinal siempre va a estar presente, no genere las pérdidas de rendimiento productivo que usualmente ocurren. No deja residuos en carne y no requiere periodo de retiro, ya que es un producto 100% natural, a diferencia de los productos sintéticos y químicos que sí tienen periodo de retiro y que sí generan residuos en carne. Para el caso de las aves de larga vida, ponedoras y reproductoras o pollos de engorde que utilizan vacunas de coccidia, es un ayudante a el desempeño de las vacunas anticoccidiales porque reduce considerablemente, por no decir que al 100%, todas las lesiones postvacunales que las vacunas no atenuadas producen en algunos casos. Y reduce el amoníaco en cama y el tránsito rápido intestinal, ya que al mejorar las funciones de absorción de nutrientes y evitar el problema de tránsito rápido de diarrea, obviamente va a incidir directamente en la mejor calidad de las heces y al final mejor calidad de la cama, mejor situación de camas húmedas, de dermatitis, pechuga quemada, etcétera, etcétera. ¿Qué ventajas ofrece Peptasan frente a los compuestos tradicionales que se han usado? Cuando nosotros hablamos de los productos tradicionales para el manejo de coccidiosis, llamémoslos ionóforos como monecina, nanacina, salinomicina, sendromicina, lazolocid, por ejemplo, o sea, químicos como nicarbazina, clopidol, amprolio, etcétera, hablamos que son moléculas. Las moléculas tienen un mecanismo de acción muy definido y determinado. Han funcionado muy bien y siguen funcionando muy bien, eso no está en duda. El tema es que como mecanismo de acción tiene un mecanismo muy directo, muy exacto y que por esa causa que actúa muy específicamente o en una fase del ciclo biológico del parásito o en una fase pues directamente intraluminal o dentro digamos, de la célula en nuestro organismo, pues obviamente las coccidias han logrado a través del tiempo de generar la resistencia hacia este tipo de productos. Quiere decir que cuando se utiliza un producto por mucho tiempo o no se utiliza de la manera adecuada porque ellos tienen una especificidad y una sensibilidad sobre cada una de las especies de Eimeria, ellos pues las coccidias van perdiendo sensibilidad o lo que otros llamamos que va generando resistencia. Y es por eso que se requiere la rotación de los productos anticoccidiales para poder tener obviamente una viabilidad del producto por mayor tiempo. En el caso de los productos de índole fitogénicos como Peptasan, tienen distintos fitoactivos, es decir, tienen múltiples fitomoléculas, son más de una, por lo cual tienen más mecanismos de acción que un producto sintético. Cuando un producto sintético a base de una molécula tiene un mecanismo de acción, los productos como Peptasan tienen distintos tipos de fitomoléculas que tienen distintos mecanismos de acción, con lo cual genera un sinergismo entre todas ellas y no generan resistencia. Al día de hoy, después de más de 7 años de uso continuo en múltiples clientes, han demostrado productos que no ha generado resistencia. Tiene alta eficiencia por la acción combinada que tiene, tanto modulando la respuesta
intestinal de las células sentinela del sistema inmune, como logrando normalizar todas las funciones intestinales para que haya un mejor rendimiento y un mejor equilibrio, una eubiosis de la salud intestinal. Es un producto poliherbal, 100% natural, y aquí hago una salvedad. Existen extractos naturales, aceites esenciales, oleoresina y productos poliherbales. No todos los productos naturales son 100% naturales, ya que va a depender del tipo de proceso que se haya tenido para la obtención del fitocompuesto. Es decir, algunos extractos naturales, aceites esenciales, oleoresina, no hablo que todos, necesitan hacer, para extraer ese fitocompuesto, necesitan pasar por un solvente químico, fenólico, cetónico o etanólico para extraer ese fitocompuesto. En ese momento ya el producto no es 100% natural y quiere decir que no es permitido en la producción orgánica. Para eso existe un instituto que se llama la FIBL, por sus siglas en alemán, que significa el Instituto de Investigación de Agricultura Orgánica. Este instituto homologa a nivel mundial todos los procedimientos y productos que son admitidos en la producción orgánica. Se encuentra en Suiza y todo productor que quiera certificar que su producto es orgánico tiene que ser avalado por la FIBL. Todo Peptasan, así como otros productos de la línea de Nuprosas, todos están avalados por la FIBL para poder ser usados como una producción orgánica. No así, no lo tienen la mayoría de los productos de extractos naturales de aceites esenciales. Algunos de ellos sí, pero no todos. Peptasan es seguro y no tóxico para ninguna especie, a diferencia de productos sintéticos que no se pueden utilizar, por ejemplo, de pollo engorde en gallinas de postura o reproductoras porque afecta la calidad de la cáscara, les intoxica a los animales o pueden generar problemas en la progenie. Pueden generar también toxicidad y mortalidad en caballos o en pequeños animales o mascotas. Sencillamente, Peptasan no es tóxico para ninguna especie y puede ser usado con total confianza y seguridad en una planta de balanceados multiespecies. Se puede hacer un alimento de pollo, luego usarse en gallinas, se puede hacer alimento de caballos o perros y no tiene ningún problema. De hecho, Peptasan se utiliza tanto en aves de postura, ponedoras reproductoras, en pollo de engorde, en pavo. Estamos usándolo en camarones para el control de gregarina, en cerdo, en terneros, en mascota y en pavo. O sea que Peptasan no es tóxico ni siquiera para el ser humano. Son múltiples plantas las que están conformando Peptasan, pero lo más importante es que el tipo de plantas son los fitoactivos que componen el producto. Al menos son 6 fitoactivos de mayor interés que representan nuestro producto y son los que le dan la garantía de la forma en que actúa el producto. Polifenoles, saponinas, terpenoides, taninos, alcaloides y flavonoides son los principales fitoactivos. No existe en el mundo dos productos naturales iguales. ¿Por qué? Pueden ser parecidos, pueden tener algunos fitocompuestos parecidos, pero nunca son iguales. Existen cientos de tipos de polifenoles. Existen no menos de 23 tipos de saponina. Existen diterpenos, triterpenos, coditerpenos y un montón de terpenoides. Taninos de diferentes clases, lo mismo ocurre con alcaloides y flavonoides. ¿Qué tipo de cada uno de ellos y en qué concentración componen la fórmula de cada producto natural? Es lo que hace la diferencia de cómo funcionan cada uno de ellos y cuál es la fortaleza que cada uno de ellos tenga. Para el caso nuestro, nuestro producto tiene una molécula única y patentada por los procedimientos de nuestro fabricante, que es el PST Complex o complejo PST. Y las siglas vienen determinadas por los fitocompuestos que lo componen, polifenoles, saponinas y terpenoides. Nuestro fabricante consiguió cuál fue el tipo de polifenol con cuál característica de saponina y qué terpenoide generaban la mayor acción anticoxial y se combinaron en una fórmula muy específica para generar la máxima acción anticoxial al mismo tiempo de que se complementaba con las acciones de la solución de las consecuencias que ya habíamos hablado al principio, que ya vamos a entrar en detalle. Entonces, ¿cómo funciona Peptasan? Aquí hago un paréntesis. María José, ¿me siguen escuchando? ¿Estoy bien? ¿Voy muy rápido? No, todo se escucha muy bien. Muchas gracias, Gerardo. Perfecto. Yo sé que yo a veces me emociono y hablo demasiado rápido y no ya sé que después no me entiendan. Ok. ¿Cómo funciona el producto? Y aquí es algo interesante de que no todos los fabricantes
explican exactamente cómo funciona. Como les comentaba, Peptasan ataca causa y consecuencia, y obviamente nuestro producto se basa en 4 pilares de acción o 4 formas de acción simultáneas. Obviamente, el agente causal que ataca es la acción anticoxial, es la coccidia, pero esto sucede en 4 tiempos simultáneos, es decir, con 4 mecanismos de acción que funcionan. La otra acción que genera Peptasan es como mejorador de desempeño, un efecto de inmunomodulador y antiinflamatorio, y una acción antioxidante que, con todo esto, obviamente es lo que hace y marca la diferencia frente a los tratamientos tradicionales que hemos venido nosotros utilizando hasta el día de hoy. La acción anticoxidal viene determinada, como les comenté, por el PCT complex. El PCT complex es un complejo fitomolecular que engloba las máximas características anticoxidales de los fitocompuestos que están contenidos en la fórmula. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se digiere? Bueno, son 4 mecanismos de acción, cada uno de ellos de manera independiente, pero que actúan de forma sinérgica. Es como si tuviésemos 4 anticoxidales en uno, funcionando contra las coccidias. Los 2 primeros mecanismos anticoxidales provienen del primer fitocompuesto, que son polifenoles. Eso aquí yo le puse 1 igual a 2, quiere decir que un fitocompuesto tiene 2 mecanismos anticoxidales. Los polifenoles actúan sobre las proteínas de membrana que están en la membrana de los parásitos. Imagínense que este que está aquí es la membrana de la coccidia. Llámese merosoditos, prosoditos o gametocitos, tienen la misma estructura, que es una bicapa lipídica con incrustaciones de colesterol y estructuras proteicas que están a lo largo y ancho de la membrana. Todo lo que está en azul son las estructuras proteicas que tiene la membrana del parásito. Una de esas estructuras proteicas muy importantes son los antígenos de superficie, que se denominan también como patrones moleculares asociados al patógeno. Son las características propias que tiene cada uno de los patógenos, sea cual sea, en este mundo, y que le dan la facultad y la propiedad de poder interactuar con la mucosa intestinal, fijarse, buscar un sitio de unión, se fijan y ahí comienza la invasión o la replicación del parásito o de la bacteria o del virus. Todo patógeno tiene un antígeno de superficie o un patrón molecular asociado. En este caso, los polifenoles se unen a ese antígeno de superficie, lo bloquean y le impide y le resta la capacidad al parásito de ubicar un lugar donde unirse en la mucosa intestinal y comenzar la infección. Con esto quiere decir que si entran, por decirle algo, 1000 coccidias o 1000 esmerozoditos y van a buscar esos 1000 invadir, va a neutralizar por lo menos, imagínense que a 900, y en vez de 1000 colonizar solamente van a ser 100. Es decir, no lo hace al 100% porque parte de lo interesante de estos mecanismos de acción es que funcionan como los ionóforos. Permiten de que haya identificación del patógeno para que el sistema inmune se active y comience a generar inmunidad. Otra de los mecanismos de acción que intervienen es sobre los canales de transporte iónico de la bomba sodio-potasio. Al igual que los ionóforos actúan sobre los aniones o cationes, sodio, cloro, potasio, etcétera, y hace obviamente que haya un desbalance osmótico a ambos lados de la membrana, con lo cual sale cloro, entra agua, etcétera, y se va hinchando la célula, en el caso del parásito, hasta que ya no, o se agota de energía o se rompe la célula y se muere. Exactamente, o muy parecido es lo que hace los polifenoles, pero los polifenoles, en vez de actuar sobre los aniones o cationes, es decir, sobre el sodio, cloro, potasio, etcétera, va a actuar directamente sobre este canal iónico. Imagínense que esto sea una válvula y en vez de trabajar sobre los componentes que van a trabajar, los que pasan a través de esa válvula, va a dañar la válvula en sí. Es decir, que al romper o dañar y que genere ese tubo que quede, ese canal quede abierto, sodio, cloro, potasio, agua, entra, sale, todo, y va a generar el mismo efecto que tienen los ionóforos, generando un desequilibrio osmótico y electrolítico a ambos lados de la membrana del parásito, con lo cual o le acaba la energía o se llena de agua y el parásito se muere. El tercer mecanismo de acción viene dado ahora por la saponina, como vemos aquí de la S. Las saponinas reaccionan básicamente con todo lo que sea contenido lipídico. Las membranas son una bicapa lipídica de ambos lados de la membrana, fosfolípido y colesterol.
Imagínense que es como un sándwich donde las dos caras del pan, interna y externa, son fosfolípidos y colesterol. Las saponinas lo que hacen es disolver las grasas, son jabones. Y al disolver las grasas, como lo haría, por ejemplo, un lavaplatos dentro de una grasa, después que lavamos nuestros platos, y disuelve la grasa, exactamente hacen ellos con las membranas de los parásitos. Se pierden y se dañan los enlaces lipídicos que mantienen unido esa fuerza de cohesión en la membrana del parásito, con la cual se debilita, se rompe y el parásito se muere. Lo interesante de la naturaleza es que las saponinas son selectivas en cuanto a qué membranas va a atacar. Todas las membranas de nuestro organismo también son de fosfolípidos y colesterol, pero las saponinas solo atacan a las coccidias, no a nuestro organismo. La naturaleza es sabia y por eso es que nosotros podemos ingerir saponinas de cualquier tipo, clase o especie y no nos generan daño en absoluto, ni a los animales, pero sí a las coccidias. Y el cuarto mecanismo de acción viene dado por los terpenoides lipofílicos. Como les comentaba, imagínense que este es un sándwich y ambas caras del pan son las membranas de fosfolípidos. Pero, ¿qué mantiene unido esas dos caras del pan? Imagínense que existen unos núcleos lipofílicos internos que es como una mantequilla que mantiene unido las dos caras de ese sándwich para que no se despegue, para que mantenga esa estructura tridimensional y que le dé obviamente cierta consistencia y una estructura a la membrana de ese parásito. Pues los terpenoides penetran a través de la membrana y degradan esa mantequilla, por llamarlo de algún nombre, y ese núcleo lipofílico se comienza a separar, comienza a perder esa fuerza de cohesión, se separa la membrana, se rompe y el parásito muere. Entonces, cada uno de estos mecanismos de acción por sí solo tiene la capacidad de inhibir, detener o paralizar la multiplicación o la invasión o la replicación del parásito. Muchos productos que se encuentran en el mercado de origen natural contemplan uno o dos mecanismos de acción similares o iguales a los que tenemos nosotros en nuestro producto. Pero Petasan contempla 4 mecanismos de acción de manera independiente y a la vez simultánea, que es lo que hace que el producto tenga un máximo efecto anticoccidial. Entonces, dentro de la primera pata que estamos hablando en cuanto al agente causal, Petasan es muy eficiente controlando el agente causal que es la coccidia. Queda refrescante esta imagen, ¿cierto? Para muchos dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Ya van a ver qué tiene que ver esto con la charla. Si a todos ustedes yo les digo que esta merengada batido, no sé cómo lo llaman en sus países, muy espeso, nosotros nos tratamos de tomar a través de esta pajilla, pitillo o popote, no sé cómo lo llaman en su país, llamémoslo pajilla. Y si intentamos bebérnoslo, tomárnoslo en un minuto, ¿qué creen que pase? Para la mayoría de las respuestas, yo, como tomo la audiencia, yo respondo por ustedes, es que si intentamos tomárnoslo en un minuto, lo primero que nos va a dar es un tremendo dolor de cabeza al tratar de tomarnos eso tan frío. Y la otra que nos va a quedar doliendo los cachetes. Pero la respuesta que realmente esperaba es que es muy difícil, por no decir imposible, que en un minuto nos podamos tomar a través de esta pajilla tan delgada este vaso completo. Con lo cual nos va a quedar, si no lo dejamos por la mitad, por lo menos un tercio de vaso. Lo mismo pasa con el alimento en el tracto digestivo de los animales y específicamente de las aves. Y aquí voy a explicar cómo funciona como mejorador de desempeño. Nuevamente volvemos a la saponina y el tipo de saponina que es seleccionada. La saponina, como comentaba, es una sustancia surfactante que reduce la tensión superficial de líquidos y grasas. Es decir, hace que sea menos densa los líquidos y las grasas. La absorción de los nutrientes dentro del intestino de los animales, específicamente en las aves, ocurre por un gradiente de difusión pasiva, por un cambio de electrolítico y osmótico entre el contenido del alimento o las características del alimento y el líquido intersticial o lo que va a pasar dentro de capilares, etc. Quiere decir que requiere mucho tiempo para que el contenido intestinal sea absorbido muy lentamente y sin ningún tipo de presión. Sin embargo,
la digestión de las aves ocurre en un periodo máximo de 4 horas, entre 3 y 4 horas. Y obviamente va a depender también otros factores como el tamaño de la partícula de grano, los componentes de la dieta, la digestibilidad que tenga esta, etcétera, etcétera. Entonces, imaginémonos que el contenido intestinal es esa merengada batido o que hablamos al principio en la imagen anterior. Y estos poros de todo el intestino son esa pajilla, pitillo o popote. Esa pajilla es como intentar tomarse el contenido intestinal a través de esa pajilla. Por supuesto, por eso es que las aves solo digieren cerca del 65 o el 70% de lo que consumen. Ellas son muy deficientes en la digestión de los nutrientes. Por eso es que Dios le hizo, bueno, ya que tú no digieres bien el alimento, vas a tener un retroperitaltismo. De manera que ese alimento no salga evacuado de manera tan rápida, sino que se retrase y trates por segunda intención de digerir eso. Y como tampoco funcionó, porque con todo y eso ocurre, tenemos tránsito rápido o la digestión no es completa, entonces las aves adquirieron el hábito de ser coprófagas. Por eso que las aves comen caca y ellas se comen todo lo que no han podido digerir de su primera y segunda intención de digestión. Como ellas saben de que digieren deficientemente, se comen sus heces y la de sus congéneres que están alrededor de ellas para tratar de digerir las partículas que no están digeridas. Asimismo, ocurre una repitalización a partir de la tercera y cuarta semana, que es ese moco anaranjado que vemos en las aves a partir del día 22 y 23 y que usualmente suele frenarse entre el día 28 y 32, donde ellos pierden mucha microbiota intestinal y las aves saben que tienen que comer heces para poder digerir esa microbiota que perdieron en ese momento. Con lo cual también están ingiriendo bacterias negativas, bacterias, gram-positivas negativas, coccidia, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto agrava la situación. Con esto que decir al final es que las saponinas lo que ayudan es a reducir, digamos que hacer más viable el tránsito de este contenido intestinal o de esta merengada, llamémoslo batido, que sería el contenido intestinal, a través de estas pajillas o de estos poros, para que durante el mismo tiempo del que transcurre la digestión del animal puedan absorber mayor cantidad de nutrientes. Por eso entonces que la digestibilidad de los alimentos, cuando están a base de saponina, pasan de entre un 65 o 70% a un 85 a 95%. Quiere decir que se mejora considerablemente la absorción de nutrientes, con lo cual se mejora la ganancia de peso y la conversión. El tercer pilar de la pata de mecanismo de acción viene dado con la acción inmunomoduladora y antiinflamatoria. Imagínense que esta es una de las células centinelas que hablamos al principio, de los soldaditos que se encargan de controlar la entrada de todas estas bandas de delincuentes. Pongámosle un nombre. Pueden ser macrófagos, mastocitos, células dendríticas o los natural killers. Cualquiera de ellos tiene la función, obviamente, de identificar qué tipo de patógeno o antígeno es. Y con el antígeno hablo de todo lo que entre a Intestilandia, todo lo que entre por esa autopista es un antígeno. Llámese soya, sorgo, maíz, vitaminas, minerales, bacterias, probióticos, lo que sea, es un antígeno. Y todo tiene que pasar por la lupa ¿se acuerda aquella del control migratorio? Tiene que pasar por esa revisión. Y si obviamente para ellos tienen un sistema de comunicación o un sistema computarizado que lo comunica con el todo, con la computadora central del sistema inmune, que son estos receptores reconocedores de patrones. Estos receptores reconocedores de patrones o receptores que tienen, digamos que tienen toda la célula centinela, reconocen esos antígenos de superficie o patrones moleculares que decíamos en un principio tenían y que eran bloqueados, la que tenía la cosilla, que eran bloqueados por el producto. Entonces, todas las células centinelas reconocen los patrones que tienen o los antígenos que tienen todos los alimentos, todas las sustancias que entran, y con esto determinan si realmente son potencialmente peligrosas o no. Si eso es así y ellos reconocen de que ese individuo que entró es un virus o es una bacteria o es una coccidia, inmediatamente generan una señal de alerta
a todas las células sentinela y al sistema inmune, que son mediadores químicos, llamémoslos citoquinas proinflamatorias. Interleuquina 1, 8, 18, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma, entre otros tantos que provienen. Una vez que esto sucede, se genera una señal de alerta y genera, obviamente, una señal al resto de todo el sistema inmune diciendo que algo malo entró y que se genere un sistema de defensa y de alerta, con lo cual se genera la señal de inflamación. Una de las principales circunstancias o acciones que se tienen que tomar es obviamente cortar esa señal. Quiere decir de que si a veces la respuesta del organismo es exagerada frente a la acción que está entrando. Es decir, como dice, yo genero un estado de alerta máxima por si acaso. Yo sé que entró 1 o 2 malandros, pero igualito yo mando 5 patrullas o mando 10 patrullas. Y esas patrullas obviamente generan un proceso inflamatorio mayor. Si nosotros controlamos el ingreso del patógeno, bloqueamos esos patrones moleculares y impedimos que sean percibidos por el sistema inmune, por la célula sentinela, obviamente la señal de la respuesta va a ser menor y la inflamación también en consecuencia va a ser más comedida y controlada. Pero es que al mismo tiempo tenemos que tomar otras acciones y es a través de los flavonoides que están contenidos en la fórmula que los flavonoides tienen acción directa sobre otros actores del sistema inmune. Tienen acción inhibitoria sobre histamina, sobre prostaglandina, tienen activación del complemento, diferenciación de los linfocitos CD4, CD8, incrementan la acción citotóxica de los natural killer y en general actúan de múltiples maneras inhibiendo los procesos inflamatorios, inhibiendo la percepción de que hay un estado de alerta para que no se genere tanta inflamación, pero también activando las células citotóxicas para que obviamente tengan mayor capacidad de acción sobre el patógeno. Y esto no solamente ocurre contra la coxilla, va a actuar también para que activen sobre bacterias, sobre virus, sobre inclusive una mejor respuesta inmune a las vacunas que normalmente usamos en las aves. Quiere decir que el sistema inmune de las aves, todo va a mejorar y a ser mucho más activo. Y por último de estos 4 pilares es la acción antioxidante. Nuevamente tenemos a nuestra amiga la célula sentinela, llamémosla ustedes macrófago. Todas las células sentinela, y así como todas las células de nuestro organismo, tienen una organela que se llaman mitocondrias. Las mitocondrias no solamente producen energía, sino tienen una función muy importante que es en acción y en consecuencia a la respuesta de percibir enzimas oxidativas, produce gran cantidad de especies reactivas de oxígeno o que se llaman radicales libres. Hasta ahora siempre nos han dicho que los radicales libres son malos, generan cánceres, tumores, envejecimiento y nos ponemos arrugados y las mujeres no le pueden hablar de radicales libres porque cremitas por todos lados. Eso en cierta forma es verdad, pero también tiene cierto grado de exageración y mentira. Lo que no nos cuentan es el cuento completo, que los radicales libres son la primera línea de defensa de nuestro organismo. Los radicales libres tienen una acción antimicrobiana impresionante. Donde hay radicales libres no crecen virus, bacterias o protozoarios. Los radicales libres tienen una acción antimicrobiana inmensa, tienen la acción de activar los inflamosomas para que se activen todo el sistema inmune y ejerza una acción obviamente antimicrobiana, anticoxial o lo que sea. Es decir, acciona todo el sistema inmune para que se ponga pilas y alerta y responda. Pero es que los radicales libres también tienen la capacidad de alterar el ADN de virus, bacterias y protozoarios para que no se reproduzcan. Es decir, que los radicales libres tienen la facultad de inhibir el crecimiento y multiplicación de una gran cantidad de antígenos o de agentes patógenos. Entonces, viéndolo desde esta perspectiva, los radicales libres no son tan malos, ¿cierto? Lo que pasa es que el exceso de radicales libres, todos y cada uno de todos los radicales libres tienen que volver a su sitio, tienen que ser neutralizados. Imagínense que esos radicales libres son unos policías tipo Operación Comando como Rambo, pero que se vuelven locos. Y una vez que cumplieron su misión, tienen que volver al cuartel para tranquilizarse y para quitarle esa manía persecutoria de matar todo lo que le pase por enfrente. Porque cuando no son recuperados y no son traídos de vuelta, tienden a unirse a otro tipo de macromoléculas y empiezan a ver fantasmas donde no los hay y se empiezan a unir a otro tipo de células.
Y esas macromoléculas de nuestro organismo son el ADN, lípidos y proteínas. El tema es que cuando entra un patógeno, como le dije, el problema no viene solo, viene acompañado. Entra Coxidia, pero también llega el Clostridium, o entra Coli o Salmonella, o también entra un factor antinutricional de la soya, o viene una micotoxina. Todo eso activa problemas de radicales libres. Inclusive el exceso de cloro, el exceso de ácido orgánico, el exceso de múltiples cosas que vayan, o químicos que estén contenidos en el alimento, generan estrés oxidativo y generan radicales libres. El calor, mientras más las aves estén sometidas a calor, mayor liberación de radicales libres van a haber. Por supuesto, los problemas en aves estresadas por calor, o que el perro entró al galpón, o que se generó, o el mal manejo de que tenga el galponero, genera estrés en los animales y se genera radicales libres en exceso. El problema es que no siempre se pueden atrapar y canalizar esos radicales libres para que vuelvan al cuartel y se tranquilicen. Entonces, cuando se unen al ADN, generan tumores, cánceres, hiperplasia, y son problemas serios. Cuando se unen al lípido, resulta que, como les dije, todas las células de nuestro organismo están formadas por fosfolípidos. Y obviamente, el órgano más grande que tiene nuestro organismo y que está en contacto con el medio externo es el intestino, y en segundo término la piel. Imagínense que el intestino de un cerdo, si nosotros si contamos toda la superficie que tienen todas las vellosidades intestinales y todos los enterocitos, y lográramos plasmarlo y ponerlo plano sobre el suelo, equivaldría a la superficie casi de una cancha de tenis. Y si hacemos exactamente lo mismo en un ave, en un pollo o una gallina, toda esa superficie que contempla todas las vellosidades intestinales y todo el enterocito y todo plasmándolo, equivaldría a una mesa de ping-pong. Imagínense que cada partícula y cada microcentímetro que tenga esa mesa de ping-pong absorba agua y absorba nutrientes. Si hay un daño en alguna parte de esa mesa, obviamente en vez de absorber, va a botar agua. Y mientras mayor daño haya en toda esa superficie de esa mesa de ping-pong, mayor cantidad de agua va a botar, y son los problemas de tránsito rápido y los problemas de diarrea. Cuando eso sucede, comienza a no haber una renovación constante de esos enterocitos, de esas células que se van dañando por causa de los radicales libres, existe lo que se llama una apoptosis o muerte temprana de esas vellosidades intestinales. Entonces, el proceso natural de renovar esas vellosidades, esos enterocitos y esas puntas, esos ápices de esas vellosidades que son comidas decapitadas o deterioradas por las cocidias, o por los clostridium, o por cualquier otro tipo de agente, no son renovados, con lo cual se van atrofiando y se van haciendo más chiquitas y se generan unas vellosidades intestinales muy corticas, y se pierde la capacidad el intestino de absorber los nutrientes. Y por otro lado, por último, lo que los radicales libres atacan considerablemente son las proteínas. Y las proteínas específicamente son las uniones estrechas o tight junction. Las uniones estrechas son ese cemento intercelular que mantiene unidos todas las células del intestino para que exista realmente un efecto barrera. ¿Qué mantiene unido? Si yo fuese un enterocito y tengo otro enterocito al lado, necesito que haya algo que nos mantenga unidos para que el agua que está contenida dentro de nuestro cuerpo no se salga por ahí. Y toda esta, como hablaba, todo el contenido intestinal, y como hablamos de este merengado, ese batido que tiene que ser absorbido por esos poros, pase a través de nosotros, pero que entre, pero que no se salga. Entonces, ese equilibrio osmótico y permanece y que se mantiene y que garantiza lo que es la barrera intestinal, ocurre por estas proteínas que se mantienen unidas esos enterocitos. Cuando los radicales libres, por preferencia, lo primero que van a hacer es dañar estas proteínas y generar una destrucción, se pierde el efecto barrera intestinal, y la primera consecuencia que se ve y que se observa a nivel de granja es tránsito rápido. Cuando hay un problema de que se generó inflamación o generó alta cantidad de estrés o radicales libres, se dañan las uniones estrechas, y antes de ver una lesión, antes de ver sangre, antes de ver una erosión o algo, van a ver tránsito rápido. Y es la primera señal de que la barrera intestinal fue violentada, fue transgredida. Y después de ahí son cuestiones de horas para ver entonces la inflamación, el edema, el enrojecimiento, la enteritis y obviamente sangre, posiblemente úlcera o lo que sea, dependiendo del agente causal. Entonces, la acción intrínseca de una acción
contra o una acción antioxidante en una terapéutica para la salud intestinal es reducir el estrés oxidativo y la inflamación crónica, prevenir el intestino permeable, modular la respuesta del sistema inmune y sostener el efecto barrera intestinal. Todo esto mediante la protección de las uniones estrechas. Entonces, no es concebible hoy en día que una acción para mejorar y resolver un problema de salud intestinal, llámese a nivel de cocilla, o llámese a nivel bacteriano o fúngico, lo que sea, no contemple una acción antioxidante y antiinflamatoria o que module la respuesta de la inflamación. Siempre tiene que haber asociado una acción antioxidante para que haya una respuesta efectiva. Entonces, estas son las vellosidades intestinales de un intestino normal. Todos los enterocitos están aquí unidos, uno al ladito del otro, las uniones estrechas se encuentran todas pegaditas, permitiendo de que haya absorción de agua, pero que no haya salida de ella. Esta es la lámina propia. Aquí se encuentran todas las células centinelas sentadas tomando café, esperando de que los llamen a la batalla si es que hay una batalla para salir a pelear. En este caso, no hay ninguna batalla que pelear. Vean, la lámina propia está delgadita, ellos están descansando y no existe ninguna consecuencia que esté generando problemas ahí. Pero al estar un patógeno, llámese Coxidia o llámese Clostridium, por ejemplo, llama a la batalla a todas las células centinela. Aquí los cuarteles se encuentran en éxtasis, se encuentran totalmente alborotados, generando diferenciación, multiplicación, crecimiento y multiplicación de las células centinela. Fíjense que hubo apoptosis, muerte y decapitación de esas vellosidades intestinales. Existe un engrosamiento de estas mismas. Fíjense como ahí la inflamación que tiene esta vellosidad intestinal frente a esta que está en el lado izquierdo. Aquí está hablando de que hay una inflamación crónica, se está generando una activación del sistema inmune considerable y este es un intestino, obviamente una vellosidad intestinal que no tiene la capacidad de absorber nutrientes como tiene el del lado izquierdo. De hecho, hay pérdida de agua, pérdida obviamente de la capacidad osmótica y tenemos tránsito rápido y puede haber diarrea. Luego de esto comenzamos a ver, cuando hacemos necropsia, que hay un intestino turgente, hematoso, con gran cantidad de moco anaranjado, con posiblemente gran cantidad de restos de hemoglobina. Tránsito rápido, gran cantidad de moco, y decimos algo está pasando aquí porque tenemos una inflamación, y antes de ver lechones empezamos a ver que las heces están posiblemente líquidas o hasta con sangre. Y si esto continúa y no nos damos cuenta, pues comienza a haber deterioro de, ¿se acuerdan cuando vimos esa imagen de que la ciudad estaba destruida y que había daño en los edificios y todo? Bueno, más o menos vendría siendo esto también. Ya hay disfuncionalidad de los enterocitos, ya hay cicatrices y esto es un problema de coccidosis producido por Escherichia cerulina grado +3, como uno de los ejemplos. Entonces, la pregunta del principio, que si atendíamos causa-consecuencia, la respondemos con este enunciado. No es suficiente tratar la causa del problema. También es necesario que atendamos las consecuencias del mismo. Es decir, que a la vez que estamos usando unas fuerzas militares, policiales o lo que sea como lo quieren llamar para atender el agente causal, tenemos que estar enviando al mismo tiempo cuadrillas de mantenimiento, de reparación y de mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de Intestilandia, porque si no, las aves no van a tener el crecimiento compensatorio ni el desempeño que nosotros esperamos de ellas. En resumen, les he hecho el cuento muy rapidito. Este cuadro, que puede parecer complicado, es muy sencillo y es el resumen de toda esta historia que les he dicho a ustedes. El ciclo verde, que tiene sentido de la aguja del reloj, viene siendo el ciclo perverso del estrés oxidativo o del ciclo oxidoinflamatorio. Es decir, que cuando entra un agente causal, aquí lo llamamos coccidia, con números solitos, puede ser Clostridium, puede ser Salmonella, el que sea, genera un daño en el epitelio intestinal. Hay una respuesta del sistema inmune inmediata, que puede ser tan grande o tan pequeña, depende de la acción y la intensidad del agente causal. Se liberan citoquinas proinflamatorias y hay activación de la acción oxidativa de las enzimas oxidativas. Como le hemos hablado, en todas nuestras células de defensa
a nivel de las mitocondrias se va a producir gran cantidad de radicales libres y óxido nítrico. Esto altera el balance del sistema de defensa antioxidante. Es decir, nuestro organismo dice, ¿estoy entrando en estrés oxidativo o no? Si tengo demasiada cantidad de radicales libres y no los puedo controlar, estoy entrando en un proceso de estrés oxidativo. Sigue entrando la acción de los agentes causales. En este caso podemos llamarlos macoxía o podemos llamarle otro agente causal cualquiera que sea, como poli o clostridio. Resulta que cuando estamos en presencia de un estrés oxidativo, y aquí entra donde se daba cuando estamos en presencia de estrés calórico. Por eso es que cuando las aves están en presencia de un estrés calórico o de otro tipo de estrés, los problemas de salud intestinal se agravan. Aunque no sea la coxidia, aunque no sea la bacteria el que originó inicialmente el problema. Se dispara el óxido nítrico a nivel intestinal como mecanismo de defensa y de control. El óxido nítrico tiene, cuando hay altísimas concentraciones de óxido nítrico, bacterias reductoras de nitrato, como estafilococo, inclusive le abren la puerta al Clostridium para que crezcan y se desarrollen, y tenemos un problema de disbiosis o de enteritis necrótica. Por eso que no es ajeno y mejor dicho es común que frente a la acción de una coccidia o frente a la acción de un estrés calórico o algo que haya alterado el equilibrio osmótico o el equilibrio de intestilandia, digámoslo así, se presenten problemas de disbiosis o enteritis necrótica como acción secundaria. Al final vamos a tener problemas de inflamación crónica y esto es algo que permanece y se mantiene como un círculo vicioso, específicamente pasando el día 21, cuando ya se cambió de alimento a partir de la tercera y cuarta semana, es cuando se activa este mecanismo de manera perversa, obteniendo su máximo clímax entre el día 28 y el día 32, que es cuando realmente vemos lo que ha pasado o lo que se ha ido incubando y generando durante esa tercera semana. Entonces, los mecanismos y las acciones que estamos obteniendo con Peptasan es obviamente generar un reflujo de manera contraria, generando un control antiinflamatorio y antioxidante, favoreciendo la absorción de nutrientes para que el animal no pierda esa ganancia de peso que venía generando y que se mejore la digestión al mismo tiempo que se controla el agente causal, que para el caso de Peptasan es la coccidia, y que el sistema inmune tenga una respuesta adecuada, oportuna y sostenida durante el periodo de vida del animal. La forma de uso del producto, ya estamos cerrando. María José, yo sé que estamos ya cumpliendo el tiempo y me he pasado. Entendiendo que en el caso de pollos de engorde tienen tres o cuatro tiempos de alimentación: preiniciador, iniciador, engorde y retiro. Los programas anticoccidiales usualmente se manejan en dos tiempos, una fase de iniciación y una etapa de engorde, lo que llaman los programas duales. Peptasan se puede utilizar tanto en la fase de inicio como en la parte de engorde. Sin embargo, nuestra recomendación es que se utilice o a partir del día 22 hasta la salida o de manera continua, que es como tiene mayor efecto. Si el periodo más crítico es a partir de la tercera semana, y es cuando comienza a haber estrés oxidativo y comienza a haber inflamación, los beneficios que tiene Peptasan, más allá de la acción anticocial, sino en el control del estrés oxidativo, la inflamación crónica y en la absorción de nutrientes, se necesita al menos de 10 a 12 días para que obviamente haya un crecimiento compensatorio y haya una reversión de las situaciones negativas. Por eso es que mientras más tiempo tenga de uso del producto, más beneficios serán observables y medibles y sostenibles al final del periodo. Entonces, en caso de pollo engorde, recomendamos a partir del día 22 o de ciclo continuo para que obviamente se genere beneficio económico y zootécnico en los animales. En el caso de reproductoras y ponedoras, nosotros recomendamos el uso del producto desde el día 1, si son aves vacunadas, por lo menos hasta las 18 o 20 semanas. ¿Por qué usarlo en animales que son vacunados? Dependiendo de las vacunas, si las vacunas son atenuadas o no atenuadas, las vacunas atenuadas por lo general no generan ningún tipo de problemas en cuanto a las lesiones postvacunales que generan. Recuerden que son ositos vivos que van dentro de la vacuna y la intención de la vacuna es que genere una lesión, genere una respuesta al sistema inmune
para que obviamente genere la inmunidad. Pero requiere no menos de 3 o 4 enfrentamientos entre las costillas del sistema inmune para que realmente genere una memoria inmunológica. Para el caso real de las aves, la inmunidad se está obteniendo entre el día 44 y 47 de edad, más aún en pollos de engorde. Y algunas vacunas más precoces generan inmunidad entre el día 32 y 35. Pero ¿qué pasa si tenemos desafíos de campo? Las aves pueden generar con infecciones mixtas y pueden generar problemas durante los primeros 40 días de edad. Y específicamente, si se utilizan vacunas no atenuadas, que son las más agresivas, las que se quiere que generen mayor lesiones para que generen más respuesta a la vacuna, hay lesiones postvacunales que pueden ser considerables, generando tránsitos rápidos, diarreas y diarreas con sangre inclusive, entre el día 14 y el día 21. Para resolver ese problema y que las vacunas no tengan que enfrentarse entre cepas de campo o a las aves, no tengan que enfrentarse entre las consecuencias que generan las cepas de campo más la cepa vacunal, Peptasan desde el día 1 convive con la vacuna, no mata a la vacuna genera su trabajo de inmunidad y Peptasan genera una infección, permite una infección controlada para que no haya lesiones postvacunales, hay un restablecimiento y una solución de las consecuencias que hemos hablado anteriormente, con lo cual las vacunas tienen un muchísimo mejor desempeño. Dependiendo de la edad de traslado, si se despican, si se vacunan y el tipo de manejo, tenemos experiencia con muchos clientes desde México hasta Argentina que tienen éxito usando el producto hasta la semana 18, inclusive hasta la semana 22. Todo va a depender del tipo de manejo y eso sería hecho a la medida conversable. Lo mismo ocurre con las gallinas ponedoras. En la etapa de cría es donde usualmente nuestros clientes utilizan el producto. Va a depender mucho del grado de felicidad que tenga la gallina. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más felices son las gallinas, más propensas son a tener problemas de salud intestinal, porque viven y conviven en el piso y comen gusanitos y comen ositos y comen etcétera. Cuando son medianamente felices, es decir, que van de piso y suben a jaula o de jaula y bajan a piso, obviamente el desafío va a ser menor. Y las aves que son infelices, que pasan toda su vida en jaula, pues el desafío será considerablemente menor, con lo cual posiblemente o no necesiten el producto o por alguna razón que sí lo necesiten porque haya un desafío, las condiciones serán diferentes. Entonces, la dosis única para el caso de pollo engorde que nosotros recomendamos son 500 gramos por tonelada. Para el caso de poner reproductora, la dosis varía de 500 gramos a 1 kilo porque va a depender del tipo de desafío. Por ejemplo, si el programa de alimentación, si es Skippy Day o tienen periodos de ayuno muy prolongados, eso genera un mayor desafío hacia las aves y habrá que ajustar la dosis del producto de acuerdo al desafío que se tenga en cada una de las particularidades de la granja. Ya cerrando, pongo esta imagen porque nosotros consideramos que nuestro producto es un Fórmula 1. ¿Cuántos de ustedes aquí saben manejar un Fórmula 1? Yo creo que ninguno lo sabemos manejar. Y seguramente si nos montamos en eso, lo estrellamos en la primera vuelta o no le sacamos el provecho total que tiene cada una de estas máquinas. Para eso nosotros en Nuproxa, a través de DNA o Central Agrícola, nosotros tenemos la capacidad de ofrecerle a todos ustedes un equipo de personal altamente capacitado que sí sabe cómo funciona ese Fórmula 1, que sí sabe manejar ese carro para guiarlos a ustedes y que le saquen mayor provecho a este Fórmula 1 que nosotros estamos poniendo en sus manos. De mi parte, yo soy el líder del equipo que se encargan de adiestrar, entrenar y guiar a todos los equipos a nivel mundial. Y de mi parte está la disposición de poder guiarlos y acompañarlos en el uso y en el conocimiento de cómo se utiliza esta nueva herramienta. Eso a través de nuestro programa Good Health Program o el programa GHP, en la cual nosotros tenemos la capacidad de dar charlas dirigidas, virtuales, presenciales, talleres, necropsia, diagnósticos directos de campo y nuestro distribuidor allá en Guate está en toda la capacidad de brindarle el apoyo que ustedes necesiten. Por mi parte, muchísimas gracias.
por su atención y queda de ustedes cualquier tipo de duda o pregunta. No sé si estamos a tiempo todavía, María José, pero yo sí tengo tiempo para atenderle. Muchísimas gracias, Gerardo. Solo tenemos una pregunta, que era dónde se encuentra el producto, y creo que lo tenemos ahorita en pantalla. Entonces, solo me Ok. queda decirles a todos muchísimas gracias por su participación, y pues los dejo para que se despida Gerardo. Buenas noches. Bueno, señores, para mí ha sido un gran placer de poder compartir este espacio con ustedes. Ya va. Déjeme quitar la pantalla que me vean la cara. Ha sido un enorme placer que me hayan dado la oportunidad de compartir esta información con ustedes. A través de María José o Central Agrícola pueden tener acceso a mi correo, cualquier duda, pregunta o algo que quieran sobre el manejo del producto. Estoy a su enterísima disposición y les contestaré tan breve sea la que ustedes me escriban. Muchísimas gracias. Gracias, muy interesante.